Hola queridos estudiantes, bueno, en este video miraremos algo que se llama espacios vectoriales. Cabe aclarar que no lo veremos en tanta profundidad debido al tiempo y pues en las condiciones en las que estamos pues no sería lo más óptimo, no importa tanto la cantidad sino la calidad. Bueno, entonces aparentemente pareciera que vamos a tener un cambio en lo que hemos visto, pero y también pareciera que fuera a subir un poco la dificultad, pero no es así, ¿sí? Sino que este tema se necesita porque sirve de base para otros temas más complejos y de aplicación en el campo del álgebra lineal. Bueno, entonces, según el libro de álgebra lineal de Grossman, dice que un espacio vectorial real es un conjunto de objetos, ¿sí? Denominados vectores. Ahí quizás yo le agregaría que no solamente son vectores, también pues hay rectas, planos, ¿sí? Algunas otras fórmulas. Em, bueno, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar. Y estas satisfacen 10 axiomas que se enuncian a continuación. Bueno, estos 10 axiomas vamos a trabajar, repito, por la falta de tiempo, con algunos de los más importantes. El primero de ellos es acerca de la propiedad de cerradura bajo la suma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso a grandes rasgos? Que si yo tengo dos elementos del espacio vectorial, dos vectores, y si yo los sumo, la suma, ese resultado de la suma, tiene también que estar dentro del espacio vectorial. ¿Listo? Entonces vamos a escribirla por acá. Propiedad de cerradura bajo la suma. ¿Sí? Entonces, simbólicamente, yo tengo un vector 1 y un vector 2 que pertenecen al espacio vectorial, sí, como mayor, al grande. Entonces, si yo sumo el vector 1 y el vector 2, este resultado también tiene que estar dentro del espacio vectorial. Ya vamos a ver un ejemplo. La segunda es la propiedad eh, de la cerradura, cerradura de la multiplicación por un escalar. Recordemos que un escalar, recordemos que un escalar es un número cualquiera. En este caso puede ser un número real si estamos trabajando en los reales, o puede ser un número complejo si estamos trabajando pues en el plano complejo. ¿Cómo es esta propiedad? Si yo tengo un vector que pertenece al espacio vectorial, si recordemos, un espacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen ciertas condiciones y bajo la suma, bajo la operación de la suma y la multiplicación. Entonces tengo este vector que pertenece a ese espacio vectorial y tengo a alfa como un escalar. ¿Qué sucede? Si yo multiplico a alfa por ese escalar, la multiplicación, este resultado, también tiene que pertenecer a ese espacio vectorial. Vamos a agregar ahí otra que se llama, bueno, la del elemento neutro. Debe haber un elemento neutro, por ejemplo, si es en la suma, que si yo sumo, debe existir un elemento que satisfaga que si lo sumo con el vector que pertenece al espacio vectorial, me tiene que dar otra vez el mismo vector. Lo que sería, por ejemplo, el elemento neutro de la suma es el 0. ¿Sí? Si tú sumas 5 más 0, pues te va a dar el mismo 5. Y lo mismo ocurre para el caso de la multiplicación. Por ejemplo, en la multiplicación, el elemento neutro es el 1, ¿cierto? Porque si yo multiplico cualquier número por 1, pues me va a dar el mismo número. Vamos a ahora ver un ejemplo.
Bueno, antes de ver el ejemplo, quiero mencionar que aunque aquí solamente estamos tomando estas tres propiedades, esos tres axiomas, son 11 los que se deben de cumplir, ¿listo? Sino que asumimos que si se cumplen estos tres, pues se van a cumplir de ahí en adelante, pero eso no siempre funciona. Entonces, hay un espacio vectorial muy especial que recibe el nombre de espacio vectorial trivial. Espacio vectorial trivial. Ese espacio vectorial trivial se compone por el elemento 0. Entonces yo digo que B es igual al número 0. Dentro de ese espacio solamente va a estar el 0, ¿listo? Vamos a completar o a mirar cómo se cumplen estas tres propiedades. Entonces, la primera, para la suma, listo, dos elementos que pertenezcan al espacio vectorial. ¿Cuáles son los elementos de B? Pues 0, ¿cierto? 0 pertenece al espacio vectorial. ¿Qué pasa si yo sumo 0 más 0? ¿Cuánto me va a dar? 0. ¿Y 0 pertenece al espacio vectorial? Sí, claro, pertenece al espacio vectorial. Entonces la cumple. En segundo lugar, vamos a mirar la multiplicación por un escalar. Entonces, si yo tengo a 0, que pertenece a B, ¿cierto? Es el único elemento. Y si multiplico por un escalar, es decir, por cualquier número, por el número que ustedes quieran multiplicar a 0, ¿a qué va a ser igual esa multiplicación? Entonces, por ejemplo, si yo digo 2 por 0, un escalar es igual a 0. Y 0 pues pertenece a B porque es el único elemento, por lo tanto cumplen. Ahora, el elemento neutro. Pues si yo tengo por acá 0, que pertenece a B, pues ¿cuál va a ser el elemento neutro? El mismo 0, ¿sí? 0 más 0 para la suma o 0 por 0 para la multiplicación y va a ser igual a 0. ¿Listo? Bueno, voy a borrar y vamos a mirar. Entonces, este espacio vectorial es el espacio vectorial trivial. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con un espacio vectorial propuesto por el número 1. Vamos a ver si se cumplen las propiedades. Valga decir que con una sola propiedad que no cumpla el espacio vectorial, ya no hay necesidad de comprobar las otras. Ya con una sola que no cumpla, deja de ser espacio vectorial. Entonces tenemos, para la suma, 1 que pertenece al espacio vectorial, ¿cierto? Hagamos la propiedad de cerradura. 1 más 1 es igual a 2. Como 2 no pertenece a los elementos o a los objetos que están dentro del espacio vectorial, no se cumple la propiedad de cerradura. Y al no cumplirse la propiedad de cerradura de la suma, este no es un espacio vectorial. Me disculpan. ¿Listo? Y ya no tendría que comprobar ni la segunda, ni la tercera, ni hasta la 10ª propiedad que deben cumplir, porque con una sola que me infrinja, ya terminé. Listo.